prescripcionenfermera.com. Tema 13. Desarrollo de nuevos diagnósticos de enfermería Nanda. Este capítulo pretende ayudar a todas aquellas enfermeras que hayan observado un hueco o déficit de algún diagnóstico de enfermería perteneciente a la calificación Nanda y que es necesario cubrir para poder explicar correctamente una respuesta humana alterada. Es recomendable seguir los pasos que se describirán a continuación. Sin embargo, pueden encontrar más información en la página web de la Nanda www.nanda.org. El desarrollo de un nuevo diagnóstico de enfermería tendrá como mínimo los siguientes elementos: etiqueta, definición, factores de riesgo, diagnósticos de riesgo, factores relacionados, los diagnósticos reales, características definitorias en diagnósticos reales de salud y de bienestar, resultados NOC factibles, intervenciones NIC operativas y bibliografía. Para realizar y presentar un nuevo diagnóstico es necesario tener en cuenta el carácter multiaxial de la taxonomía 2, explicado en capítulos anteriores. Así, es necesario definir para el nuevo diagnóstico los 7 ejes. El eje 1 es el concepto diagnóstico, que es la parte central del diagnóstico. Describe la respuesta humana del paciente ante una alteración del estado de salud. El concepto diagnóstico puede estar formado por varios términos. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, integridad cutánea. El eje 2 es el sujeto diagnóstico. El sujeto diagnóstico se corresponde con el paciente o grupo de pacientes para el que se selecciona ese diagnóstico. Podrían ser sujetos diagnósticos el individuo, familia, un grupo o una comunidad. Eje 3 o juicio es el término que modifica o centra el significado del concepto diagnóstico. Algunos ejemplos son alterado, bajo, comprometido, deficiente, deteriorado, eficaz. El eje 4 es la localización, que explica la región corporal o funcional que se ve afectada por el diagnóstico. Veamos, por ejemplo, pueden ser auditivo, cerebral, periférico, vascular, visual, etc. El eje 5 es la edad del paciente o grupo de pacientes a las que hace referencia el diagnóstico. En este campo podríamos considerar el concepto fetal, el lactante, escolar, adulto, anciano. El eje 6 es el tiempo. Se refiere al tiempo en el que se desarrolla la patología o diagnóstico de enfermería. Véase, por ejemplo, agudo, crónico, intermitente, etc. Y el eje 7 es el tipo de diagnóstico de los que ya hemos comentado, que pueden ser diagnósticos reales de riesgo, de salud o de bienestar. Para definir y presentar correctamente un nuevo diagnóstico de enfermería Nanda, es recomendable seguir un itinerario que nos guíe en la consecución de nuestros objetivos. Esta ruta se estructura en 9 preguntas, existiendo una relación muy estrecha con los 7 ejes del sistema multiaxial comentados anteriormente. La pregunta 1 es: ¿el concepto diagnóstico describe una respuesta humana alterada correspondiente a un problema de salud? Esta pregunta hace referencia al eje 1. En caso de contestar afirmativamente, se continúa con el itinerario. La pregunta 2 nos plantea: ¿el concepto diagnóstico que acabas de definir es coherente con la definición de diagnóstico enfermero dada por la Nanda? Es necesario recordar que se entiende por diagnóstico enfermero el juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a un problema de salud o frente a procesos vitales reales o potenciales. El diagnóstico de enfermería proporciona la base para la selección de las intervenciones enfermeras destinadas a lograr los objetivos de los que la enfermera es responsable. En caso de contestar afirmativamente, se continuaría con el itinerario. La pregunta 3 dice: teniendo en cuenta las opciones que nos brinda el segundo eje, ¿quién es el sujeto del concepto diagnóstico? Pregunta 4. ¿El concepto diagnóstico que quieres desarrollar está ya incluido en la última clasificación de la Nanda? Es aconsejable, por supuesto, examinar el último listado oficial para comprobar que no existe el mismo concepto diagnóstico y ningún concepto similar que pueda ser utilizado para explicar la misma respuesta humana alterada. Pregunta 5. ¿Es recomendable utilizar un modificador que altere el juicio del concepto diagnóstico impregnándole un nuevo significado? En caso de ser recomendable utilizar un modificador, debe elegirse uno del listado oficial de la Nanda. Pregunta 6. Para dotar de mayor significado al concepto diagnóstico, ¿es necesario definir la localización?
Si es positiva esta respuesta, se debe añadir también esta información en el documento final. Pregunta número 7. ¿Es recomendable precisar la edad, ya que el concepto diagnóstico solo hace referencia a una época vital concreta? Si es positiva esta respuesta, se debe añadir también esta información. Pregunta 8. ¿El concepto diagnóstico deberá especificar el eje tiempo para dotarle de un significado real a ese concepto? En caso de necesidad, hay obligación de incluirlo en la información presentada. Pregunta 9. ¿Sabe el tipo de diagnóstico a que hace referencia su concepto? Recordemos los tipos de diagnósticos: real, de riesgo, de salud o de bienestar. El siguiente paso será reflejar la etiqueta diagnóstica y formular la definición que dé significado a este diagnóstico y que le diferencie del resto de diagnósticos de enfermería. Esta definición debe ser clara y concisa y, por supuesto, debe basarse en una revisión bibliográfica, teniendo en cuenta preferiblemente las investigaciones científicas de los últimos 5 años. Las características definitorias deberán ser presentadas en aquellos diagnósticos reales de promoción de la salud y de bienestar. Se entiende por características definitorias las claves observables que se agrupan con manifestaciones de un diagnóstico de real, de promoción de la salud o de bienestar, según sea el caso. Es decir, las características definitorias son los signos y los síntomas que obtenemos del paciente durante la etapa de valoración. Las características definitorias se unen a los factores relacionados con la fórmula manifestado por o con las siglas M/P. Igual que en la anterior definición de la etiqueta diagnóstica, es necesario relacionar cada característica definitoria con una referencia bibliográfica. Los factores de riesgo deberán ser presentados en aquellos diagnósticos potenciales o de riesgo. Estos factores de riesgo son los agentes ambientales, fisiológicos, psicológicos, genéticos, que aumentan la fragilidad de la persona, familia, grupo o comunidad para padecer un problema de salud. Como se puede apreciar por la definición, los factores de riesgo no solo se refieren a los agentes externos o ambientales, sino también a las características propias de la persona. Los factores de riesgo deben ser apoyados en una revisión bibliográfica. Los factores relacionados solamente deben ser descritos cuando el diagnóstico que se presenta corresponde a un diagnóstico real. Los factores relacionados pueden definirse como la etiología o causa que ha provocado la respuesta alterada de una persona ante un problema de salud. Los factores relacionados se unen a la etiqueta diagnóstica con la fórmula relacionado con o con las siglas R/C. Igual que en los elementos diagnósticos anteriores, los factores relacionados también tienen que estar basados en la literatura científica de los últimos 5 años.